Crónicas del Dragón 2. Harry Potter, el susurrador de dragones. Capítulo 17, Manipulación de elementos. 4:50 p.m. jueves, 11 de agosto de 1995. Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Una mirada al reloj lo hizo asentir. Sí, justo antes de que los trabajadores del ministerio terminaran su jornada. La hora perfecta. De pie, rodeó su escritorio, pero justo antes de llegar a la chimenea y a la repisa donde guardaba el bote de polvos Flu, echó un vistazo a la elaborada percha que había junto a la ventana. Echó de menos el brillante plumaje rojo y dorado que solía habitar allí, pero, por desgracia, otro día de fuego había pasado y el pajarito que ahora residía allí ya no era tan bonito. Luego, después de tomar un puñado de polvo verde, chasqueó los dedos, creando fuego mágico en el lugar. Al arrojar el polvo, las llamas se volvieron verdes y él se interpuso entre ellas. El Ministerio de Magia. Al instante, el verde de las llamas se intensificó antes de que él fuera arrastrado en un recorrido vertiginoso por cientos de otras chimeneas, todas demasiado rápidas para que el ojo pudiera distinguir algún detalle. Director Dumbledore. Se giró al oír su nombre, con una sonrisa ya en sus labios. Ah, señorita Rutledge, qué agradable verla de nuevo, saludó. Ella sonrió tímidamente, agachando la cabeza, pero no antes de que él notara que sus ojos se ensanchaban. Siempre era maravilloso ver lo asombrados y maravillados que estaban los demás, sobre todo cuando recordaba sus nombres. ¿En serio, cómo iba a no recordarlos? Al fin y al cabo, tenía una de las mentes más brillantes del mundo y había aprendido a recordar nombres y rostros hacía décadas. Por no mencionar que había enseñado o sido director de la mayoría de la comunidad mágica británica durante casi el siglo pasado. Si me disculpan, tengo una cita a la que no debo llegar tarde, dijo. Al instante, ella se apartó de su camino, murmurando algo a lo que él no prestó atención. ¿Cómo está, director? Me alegro de verte, jefe brujo. Director Dumbledore. Los saludos se sucedían a cada instante a medida que se adentraba en el ministerio. Y cada saludo que recibía, lo devolvía, añadiendo casi siempre el nombre de la persona. Había una razón para elegir ese momento en particular. Ver a tantos, caminar entre quienes una vez fueron niños y lo admiraban, les recordaba sus logros y la importancia que tenía no solo en la sociedad mágica, sino también en sus corazones. Finalmente, después de atravesar el atrio del Ministerio de Magia y luego un viaje en ascensor, llegó a la puerta que había estado buscando. El Subdepartamento de Regulación y Monitoreo de los Dragones de Gran Bretaña. El concepto de llamar ni siquiera se consideró, después de todo, él era el brujo jefe de Wizengamot y se esperaba que cada departamento cumpliera todos sus deseos. A primera vista pensó que había llegado demasiado tarde, que el departamento estaba vacío excepto un rasguño, el sonido de una silla moviéndose levemente en una oficina lateral lo hizo enfocar esa dirección. Se aclaró la garganta y esperó. Al ver que nadie salía a recibirlo al cabo de un minuto, frunció el ceño. Así no debía ser. Una campanilla en el mostrador, frente a él, le llamó la atención y la contempló. Era decididamente Muggle, y consideró ignorarla y usar magia para hacer sonar una campanilla, pero eso no encajaba con la imagen que intentaba transmitir ni con el rumbo que quería que tomara la conversación. Entonces extendió la mano y tocó el timbre una vez, lo que provocó que un timbre melódico sonara por toda la oficina. Director Dumbledore. Lo siento, no lo oí entrar. Exclamó la mujer con los ojos muy abiertos que apareció en la puerta. Señora Grimleauc, dijo sonriendo. Espero no molestarla. Por supuesto que no, respondió ella. La observó mientras se acercaba apresuradamente al mostrador delantero, recordando casi 3 décadas atrás a la niña que una vez había sido. Matilda Grimleauc, o, más precisamente, Matilda Pinkerton, como era cuando fue seleccionada por primera vez, siempre había sido una chica bastante sencilla. Se esforzaba mucho por obtener sus calificaciones, como cualquier Hufflepuff solía hacer, y se la consideraba una chica querida y amigable. Por lo que él entendía, poco había cambiado en ella. Madame Grimleauc había sido una elección extraña para dirigir el comité diseñado para convencer a Harry Potter de quedarse en Gran Bretaña. El hecho de que hubiera fracasado estrepitosamente, de hecho, el joven Harry ni siquiera había respondido a la invitación para hablar sobre su participación en la vigilancia y preservación de los dragones del país, no la había perjudicado, incluso si el comité se había disuelto y ella, por consiguiente, había sido reintegrada a su departamento original.
Al enterarse del contrato que el joven Harry había firmado con las reservas de dragones del mundo, Cornelius decidió no solo reactivar el comité, sino elevarlo a la categoría de subdepartamento para intentar convencer a Harry de que volviera a casa. Madame Grimleauc, al ser la que más sabía del tema, había sido designada para dirigirlo, y por lo tanto, era a ella a quien Dumbledore debía acudir. Sí, era muy trabajadora y sin duda se entregaría por completo al trabajo, pero él sabía que podía ayudarla en sus esfuerzos. Y en los suyos propios, de paso. ¿Qué puedo hacer por usted, director?, preguntó. Dumbledore le sonrió, dejando que un brillo se formara en sus ojos. Como sabes, como jefe brujo de Luizengamot, recibo informes de todos los departamentos, y cuando me enteré del tuyo y del maravilloso trabajo que haces aquí, decidí que debía visitarte para ver si necesitabas algo o si podía ayudarte. Después de todo, crear un nuevo subdepartamento es mucho trabajo. Como era de esperar, Grimleauc sonrió ante el concepto de tener su atención. Bueno, no voy a discutirlo, estas últimas semanas han sido sin duda de las más difíciles de mi carrera, pero han sido muy gratificantes. Sobre todo ahora que empiezo a ver resultados, respondió. Me encantaría escuchar sobre tu progreso en tus propias palabras, dijo antes de inclinarse hacia adelante para transmitir un aire de confianza. Algunos de esos informes pueden ser una lectura extremadamente árida y no ofrecen una visión completa, ¿sabes? Oh, lo entiendo perfectamente, dijo con entusiasmo. Bueno, como puede ver, ya tenemos casi todo el equipo necesario y un pequeño equipo de trabajo. Creo que usted, en nombre del ministerio, ¿ha comprado un terreno para una reserva?, preguntó, sabiendo que esta pregunta finalmente conduciría a donde él quería que se dirigiera la conversación. Sí, lo hemos hecho, exclamó. El departamento legal del ministerio finalizó la compra hace apenas 2 días. Una isla entera al oeste de las Islas Shetland. No es tan grande como me hubiera gustado, sobre todo porque será el hogar de todos los dragones de Gran Bretaña, los verdes galeses y los negros de las Hébridas, pero es lo mejor que pudimos conseguir. Estará completamente protegida para mantener a los dragones dentro, además de que será inlocalizable y contará con un conjunto completo de protecciones antimugles para esta misma semana. Asombroso, absolutamente asombroso. Eres un verdadero orgullo para tu antigua casa con todo el esfuerzo que has hecho, elogió Dumbledore. Gracias, director, se sonrojó, como si volviera a tener 11 años. Dime, ¿cuántos guardianes de dragones se necesitarán para ocupar semejante reserva?, preguntó Dumbledore. Para empezar, media docena. Tuvimos suerte, gracias a Merlín. Nuestros dragones son pequeños, así que no se necesitarán tantos para controlar uno a la vez. Más adelante, imagino una docena de guardianes de dragones, respondió. ¿Has estado pensando en el futuro?, dijo Dumbledore con una sonrisa. Asumo que ya estás aceptando solicitudes. No exactamente, respondió ella. Estoy revisando las carteras de los actuales cuidadores de dragones para encontrar un guardián jefe adecuado al que podamos contactar. Una sabia decisión, asintió. Supongo que querrás contratar a un mago británico. Después de todo, un cuidador de dragones así conocería mejor a nuestros dragones. Grimleauc frunció el ceño. Desafortunadamente, no hay muchos cuidadores de dragones británicos, y ninguno que yo haya conocido tiene la cualificación adecuada. En ese caso, ¿puedo hacerte una sugerencia?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Por supuesto, director, respondió ella. ¿Puedo sugerir a Charles Weasley para el papel? ¿Weasley? Grimleauc frunció el ceño. No he visto ningún Weasley en los nombres que estoy investigando. ¿Tiene alguna relación con Arthur Weasley de mal uso de artefactos mugles? De hecho, su segundo hijo mayor, respondió Dumbledore. En cuanto al joven Charles, actualmente trabaja en la reserva de dragones rumanos y, según su madre, le falta solo 1 año para alcanzar el dominio de las bestias, lo que lo haría más que cualificado para ser jefe de guardianes. Tal vez, admitió ella, sin parecer del todo convencida. Sin embargo, Dumbledore conocía una última pieza de información, obtenida a través de un contacto en la IGU que la convencería. Creo que el joven Harry Potter está haciendo de aprendiz con él, afirmó con suavidad. La amplia sonrisa que se dibujó en su rostro le indicó que su objetivo de la visita se había cumplido. 0/09/05 AM viernes, 12 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Harry entró en la habitación detrás de Charlie y se detuvo al instante.
Hacía menos de media hora, la habitación lucía completamente diferente. Luego se instalaron media docena de mesas largas, cada una con capacidad para 8 personas. La mayoría de esas mesas estaban llenas de gente, todos desayunando. Ahora esas mesas habían desaparecido. En su lugar había una mesa gigantesca situada justo en el centro de la sala. No había sillas, aunque no importaba. La mesa era lo suficientemente grande como para acomodar a los 18 guardianes de dragones que ya estaban allí de pie. Esa era otra diferencia. Solo había cuidadores de dragones. Ningún miembro del personal de apoyo estaba presente y, en ese sentido, solo Harry y Charlie habían sido invitados, no Sirius ni Remus. Caballeros, únanse a nosotros, llamó Andy desde donde estaba a la cabecera de la mesa. Siguiendo a Charlie, Harry se dirigió a la mesa donde habían dejado un espacio para ellos. La mesa, ahora que Harry estaba más cerca y podía verla bien, no era la típica mesa que habría esperado. Era más gruesa de lo normal, fácilmente un palmo más de lo que él habría considerado una altura cómoda. Gracias a todos por venir, dijo Andy. Como saben, ha habido un problema con los dragones durante las últimas semanas. Gracias al joven Harry, ahora conocemos la causa. 3 de las 4 nidadas de huevos han desaparecido. Aunque les han encomendado tareas que, con suerte, nos ayudarán a averiguar qué ha estado robando los huevos y a evitar que roben la última nidada, pensé que era hora de asegurarnos de que todos estemos en sintonía. Entonces, antes de decir nada más, Andy se estiró con su varita y golpeó la superficie de la mesa en puntos específicos. Una pequeña runa brillante apareció en cada punto donde tocó, haciendo que Harry abriera los ojos de par en par. Al activarse la sexta runa, toda la superficie de la mesa brilló con un brillo dorado por un instante antes de desaparecer de la vista. Lo que quedó fue un mapa tridimensional de la reserva asombrosamente preciso. Cada montículo y hondonada estaba reproducido con todo lujo de detalles. Incluso había diminutas matas verdes de hierba que Harry habría jurado que se movían con el viento. Al otro lado, incluso podía ver miniaturas de los edificios donde se encontraban. Y, curvándose en el extremo opuesto de donde estaba Andy, el agua azul que representaba el océano se extendía, formando una cascada en el borde de la mesa que desaparecía antes de tocar el suelo. De nuevo, Andy extendió su varita. Esta vez tocó suavemente el centro de 4 de los diminutos valles, los mismos 4 donde Harry sabía que las madres anidadoras tenían sus weirs. Andy resaltó 3 en rojo, el último en azul. Se escuchó un leve jadeo de uno de los guardianes al otro lado de la mesa y Harry dirigió su mirada hacia ella. ¿Sharon? Preguntó Andy. Esos 3 a los que les quitaron los huevos están bastante cerca del agua, señaló. ¿Podría ser eso un factor? No descartamos nada por ahora, dijo Andy. Mick. ¿Alguna patrulla ha notado algo? No, nada fuera de lo común, respondió Mick. No hay cocodrilos viviendo allí. Creo que el más cercano está a 1 kilómetro al sur. Ni siquiera un cocodrilo podría desafiar a un dragón. Tampoco he visto otros animales por aquí. ¿Qué pasa con los animales mágicos? Preguntó Charlie. Una risa recorrió la mesa ante su pregunta. Solo hay 2 animales mágicos nativos de Australia, afirmó Bruce. El ópalo y el billywick. Eso es un insecto, ¿verdad? Preguntó Harry, recordando el animal del libro de Newt. Bien, respondió Bruce. También hay bunnies, dijo Andy, antes de levantar las manos ante los murmullos de desacuerdo que se extendieron entre los demás cuidadores de dragones. Mirando a Harry y Charlie, explicó. Mi gente, los aborígenes, conocen a los bunnies, aunque ningún hombre blanco haya visto uno jamás. ¿Qué son? Preguntó Harry. Un depredador que vive en pantanos. Lo suficientemente rápido y fuerte como para vivir en la cima de la cadena alimenticia. Hay suficientes canciones de Bunjip atacando y matando hombres como para que mi gente los respete y se mantenga alejada, respondió Andy. Y completamente mitológico, afirmó Bruce con énfasis, añadiendo un gesto de asentimiento. ¿Qué pasa con los animales introducidos? Preguntó Charlie. Estoy bastante seguro de que los mineros de Cooperpedic introdujeron los escarbatos, pero eso está a unos miles de kilómetros al suroeste de aquí, reflexionó Daniel, frotándose la barbilla. Y creo que hay un tipo en Australia Occidental que tiene una reserva de diricauls. Pero por lo demás, nunca ha habido muchos animales mágicos por aquí. ¿Qué pasa con los animales no mágicos? Preguntó Charlie. Todos los animales tienen una magia especial, afirmó Andy. Sobre todo aquí en Australia. Mi gente siempre lo ha sabido.
Además, ¿de qué otra manera se explica el ornitorrinco o que los excrementos del wombat tengan forma cúbica? ¿O que algunos marsupiales brillan en la oscuridad bajo el tipo de luz adecuado? Suspiró Bruce moviendo la cabeza. ¿De verdad? Preguntó Harry sorprendido. Deseó que Newt hubiera venido con él. Harry estaba seguro de que aprendería lo mismo que él. Según Andy, sí, se rió Sharon. Sí, dijo Andy con firmeza, dando por zanjado el tema. Jessie, ¿has sabido algo de tus contactos en el mundo Muggle? La mujer en cuestión sacó una cartera que llevaba colgada del hombro, la abrió y sacó un huevo de dinosaurio fosilizado, de color blanquecino. Encontré esto, dijo. Sin duda, es Opaleye, pero no es uno de los que buscamos. Estaba en un museo. Llevaba allí un par de décadas. No me pareció bien dejarlo allí, así que conseguí una copia y me la llevé a casa. Por lo demás, nada. Ni siquiera una charla de los del mercado negro. Buen trabajo, dijo Andy, señalando el huevo con la cabeza. Y gracias. Harry, ¿has averiguado algo de los dragones? Harry meneó la cabeza con frustración. No. Tampoco saben que se llevó los huevos. Por eso no los dejaron entrar. Esperaban que, al mantenerlos fuera, tanto humanos como animales, podrían proteger los huevos que les quedan. Eché un vistazo a los weirs de Boolim, Lundsum y Bestream. No encontré ninguna evidencia de lo que pudo haberse llevado los huevos. No bajé al weir de Shitlin para nada. De hecho, ni siquiera me molesté en preguntar. Tiene un ala de 6 dragones que lo vigilan constantemente, junto con los huevos. ¿Nada inusual en absoluto? Preguntó Sharon. Harry volvió a negar con la cabeza. Nada. Solo un montón de arena y hierba en el borde. ¿Dijiste que te lastimaste el pie al examinar uno de los weirs? Inquirió Charlie. Mi pie se metió en un agujero en el weir de Boolim, eso es todo. Harry frunció el ceño. ¿Eso podría ser algo? Sugirió Jessie. ¿Había agujeros en los otros weirs? Preguntó Andy. No es que me haya dado cuenta, respondió Harry. Podría valer la pena investigarlo. A estas alturas, necesitamos investigar cualquier cosa, por improbable que sea, reflexionó Andy. ¿Crees que los dragones nos dejarían entrar si estuviéramos contigo? Creo que sí, respondió Harry con evasiva. Bien, cuando terminemos aquí, tú y yo iremos a echar otro vistazo a esos weirs, dijo Andy. Los demás, sigan con lo suyo. Y Mick. Amplíen las patrullas. Medio kilómetro más fuera de la reserva debería ser suficiente. Quizás lo que esté haciendo esto esté sentado justo afuera de las salas, riéndose de nosotros. Sea lo que sea, quiero que lo encuentren y se encarguen de ello. Por supuesto, jefe, respondió Mick, acompañado de murmullos de asentimiento por parte del resto de los guardianes de dragones. /0 contra 0, 11:20 am viernes, 12 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Harry deslizó su nimbus hasta detenerse en la cima de la duna. La hondonada frente a él era exactamente igual a la que había visto el día anterior. Paredes altas con un fondo plano y arenoso. Era pequeña para ser un weir, apenas un poco más grande que la propia Bestream. Al levantar la vista desde donde flotaba, Harry pudo ver el océano. Este era uno de los vertederos más cercanos a las aguas cristalinas, y Harry estuvo tentado de pedir una oportunidad para detenerse allí antes de regresar. Después de todo, la oportunidad de nadar o al menos chapotear en el océano no era algo que pudiera dejar pasar, no cuando era la primera vez que lo veía de verdad. «Bestream, ¿podemos entrar en su weir?», preguntó, volviendo a centrarse en el asunto en cuestión. La Opaleye en cuestión giró su enorme cabeza a ambos lados, mirando a los otros 4 dragones. Dankrum, Boolim, Lundsum y Cantrum, antes de responder. Harry pudo ver que ella, de los 3 que habían perdido sus garras, parecía la más miserable y abatida. La forma en que agachaba la cabeza y sus alas se mantenían apretadas contra su cuerpo, excepto cuando volaba, solo reforzaba la determinación de Harry de encontrar al culpable y hacerlo pagar. Por supuesto, señor presidente. Usted y su amigo tienen mi permiso. Harry miró hacia atrás y asintió con la cabeza hacia Andy antes de inclinarse hacia adelante y dirigir su nimbo sobre la colina y hacia el valle del Weir. En el fondo, flotaron y Harry observó a Andy sacar su varita. También lo había hecho en el Weir de Lundsum. El movimiento de la varita era un simple barrido, elevación y un brusco movimiento hacia abajo. El conjuro Crevasse de Prendere era silencioso, aunque Andy le había dado instrucciones verbales a Harry antes de que volaran hacia el Weir. Una ola de magia rojiza y anaranjada se extendió por la arena después de que Andy lanzara el hechizo.
Como era de esperar, un círculo negro como el carbón apareció en un extremo. Harry y Andy intercambiaron miradas sombrías. Habían visto exactamente lo mismo en los Weirs de Borim y Lundasum. Parece que tenías razón, afirmó Harry con gravedad. Al aterrizar, los dos caminaron hacia donde ahora sabían que había un agujero profundo en el suelo. Ayuda a acotar la búsqueda. Animal, ningún humano podría caber en un agujero de ese tamaño, afirmó Andy. ¿Alguien sabe qué animal? Preguntó Harry. No, Andy frunció el ceño. Al menos, todavía no. La magia que el hechizo de Andy había creado se había disipado, dejándolos frente a lo que parecía no ser ningún agujero. Extendiendo el pie, Harry tocó el lugar donde sabía que estaba el agujero y observó cómo la capa de arena se desprendía. Cómo se mantenía esa capa de arena en su lugar era un misterio que aún no habían resuelto. Me pregunto qué tan profundo llega, reflexionó. Mejor, ¿a dónde va? Preguntó Andy y continuó cuando Harry lo miró con curiosidad. Aquí no puede ser donde empieza el túnel, solo donde termina. Supongo que nunca lo sabremos, dijo Harry encogiéndose de hombros. No cabemos ahí abajo para seguirlo. No podemos, coincidió Andy. Pero somos magos. Hay otras maneras. ¿Conoces un hechizo? Preguntó Harry. No, joven portavoz, pero tú sí, dijo Andy con una sonrisa mientras subía a su escoba y flotaba frente a Harry. Quiero que manipules el viento como hiciste ayer. Dirígelo directamente hacia el agujero. Debería seguir el túnel y, cuando encuentre la salida, una columna de arena y otros escombros saldrá disparada por los aires, algo que debería poder ver. Y si descubrimos cómo entró el animal, quizá tengamos más pistas sobre qué es. Exclamó Harry emocionado. Andy se rió. Exactamente. De acuerdo, puedo hacerlo, asintió. Lo sostendré todo lo que pueda para que puedas verlo con más facilidad. Tras asentir, Andy se elevó 10, 20, 30 metros. Harry notó que los dragones observaban a Andy con interés, pero no se movieron de donde estaban agazapados en el borde del cuenco arenoso. Tras respirar hondo varias veces, Harry se concentró. Buscó su magia, atrayéndola hacia sí y formando una bola apretada en el centro de su pecho, donde había encontrado ese pozo de magia el día anterior. Con cuidado, la contrajo, la apretó con más fuerza, condensándola. Podía sentirla crecer, intentando expandirse y escapar. Entonces, abriendo un diminuto agujero en su magia, dejó escapar un chorro. Lo deseó en el aire, sintiendo cómo cargaba las partículas, excitándolas. Concentrándose en el agujero a sus pies, dirigió el aire mágicamente cargado directamente hacia él. El hilo de agua que había dejado escapar amenazaba con explotar y se vio obligado a reunir toda su fuerza de voluntad para lograr que hiciera lo que él quería. En muchos sentidos, esto fue mucho más fácil que el día anterior. Solo concentraba su magia en una sola dirección, sin concentrarse en varios hechizos y direcciones a la vez. Pero aún así, sudaba a medida que pasaban los minutos. Finalmente oyó un grito por encima de él. Allí. Allí. ¿Puedes verlo? Gritó. Sube, Harry. Tienes que ver esto. Gritó Andy desde abajo. Mantener ese flujo de magia mientras montaba una escoba no era fácil, pero Harry estaba decidido a mantenerlo activo el mayor tiempo posible para tener la mejor oportunidad de ver lo que Andy estaba viendo. Finalmente, no pudo contenerlo más. Soltándolo, se elevó hacia el cielo. Por suerte, Andy le indicaba dónde mirar y giró su escoba en la dirección correcta. Lo que vio le dejó los ojos desorbitados. Esperaba ver una columna de aire y arena elevándose hacia el cielo. No la había. En cambio, a solo unos metros de la orilla, el agua burbujeaba y se agitaba como si se hubiera encendido un fuego bajo ella. Era de un color ligeramente diferente. En lugar del azul cristalino, era más profundo, con un pigmento marrón turbio mezclado. Pero mientras observaba, el agua empezó a asentarse. Las burbujas disminuyeron, dejando solo una nube de arena que se extendía lentamente y volvía a asentarse hacia el fondo del océano. ¿El túnel conduce al océano?, preguntó con asombro. Capítulo 18, Elementos en juego. 4:40 p.m. Viernes, 12 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Aquí Y. Aquí. Exclamó Andy. Tras retirar su varita, miró a Harry y arqueó una ceja. Harry examinó con atención el mapa de la reserva y, en particular, los 3 puntos rojos brillantes situados justo en el océano.
parecían estar en el punto correcto, justo donde habían encontrado las entradas a los 3 túneles que conducían a los 3 weirs. Eso me parece correcto, asintió Harry. Entonces debe ser un animal, dijo Charlie. Demasiado pequeño para un humano, y una persona no podría excavar un túnel en la arena de esa distancia sin que se derrumbara. ¿Pero qué animal? Preguntó Sharon. Ninguno que yo sepa, ni mágico ni mundano. El silencio fue su única respuesta, y con razón. Ninguno había encontrado una respuesta, por mucho que se hubiera investigado. A estas alturas, Harry dudaba que ni siquiera Newt pudiera responder a la pregunta. La única buena noticia que tenemos es que ese último Weir está mucho más lejos del océano, afirmó Bruce. Cierto, pero ¿eso significa que es seguro? Preguntó Mick. Podría tardar un poco más en excavar tan profundo. Necesitamos mantener esos huevos a salvo, declaró Andy. Esta es la primera nidada que tenemos aquí en varios años, y todos saben que estos son los únicos dragones de ojo de ópalo del mundo. Como cuidadores de dragones, es nuestra responsabilidad mantenerlos a salvo y ayudarlos a prosperar. Harry, ¿pueden los dragones ayudarnos a encontrar la causa de esto? Preguntó Charlie. Harry negó con la cabeza, frustrado. No lo creo. Sí, tienen un vuelo de media docena de dragones vigilando el Weir y los huevos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero si lo que se lleva los huevos sube del subsuelo y los dragones tampoco pueden sentirlo, y eso es lo que más les molesta, dudo que puedan hacer mucho para protegerlos. Aunque estuviéramos allí observando, cosa que los dragones no garantizan, no me gusta la idea de simplemente reaccionar ante el robo de los huevos, dijo Andy frunciendo el ceño. Aunque llegáramos en cuanto ocurriera y usáramos la habilidad de viento del joven Harry para ahuyentar al animal, las probabilidades de que los huevos se dañaran son muy altas. Andy tiene razón, tenemos que encontrar esta cosa y atraparla antes de que llegue a los huevos, dijo Bruce. ¿Cómo? Esa cosa hace túneles. Incluso suponiendo que empiece desde el océano como los otros 3 túneles, podría venir de cualquier parte. Y tampoco hay garantía de que venga en línea recta. Podría estar dando vueltas, por lo que sabemos. Dijo Sharon, visiblemente frustrada. ¿Y entonces qué hacemos? Preguntó Jess, la única aprendiz asignada a la reserva. No podemos permitir que se lleven esos huevos. Lo que realmente necesitamos es encontrar una forma de atraparlo antes de que se lleve los huevos. Ahora mismo no veo cómo, declaró Andy. Estoy abierto a ideas. ¿Alguien dijo algo sobre querer poner una trampa? Harry se giró ante la voz que sonaba extremadamente interesada y encontró a un Sirius con aspecto ansioso parado justo dentro de la puerta, con Remus justo a su lado. Creo que acabamos de encontrar la respuesta. Se rió Charlie. Caballeros, damas, permítanme presentarles a 2 de los merodeadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Las bromas que hicieron durante sus años escolares siguen siendo legendarias después de tanto tiempo. Oye. No hace tanto tiempo, replicó Sirius. No estoy seguro de qué estás hablando, pero si quieres tenderle una trampa a alguien o algo, entonces tal vez podamos pensar en algunas ideas, dijo Remus. A estas alturas, lo acepto todo, dijo Andy. Ven y te explicaremos lo que sabemos. /0 6:05 AM sábado, 13 de agosto de 1995 Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Apenas se oyó un clic cuando la puerta se cerró y Harry respiró aliviado. Aunque ni Sirius ni Remus tenían el sueño ligero, no quería correr el riesgo de despertarlos, sobre todo considerando lo tarde que se habían acostado la noche anterior. Es cierto que Harry se acostaba tarde, pero siempre había sido madrugador. Una década de levantarse temprano para cocinar el desayuno para su familia había garantizado que nunca podría dormir hasta tarde, sin importar cuánto lo intentara. Pero estar despierto tan temprano significaba que por fin podía hacer algo que se había estado perdiendo. Ver el amanecer desde su escoba a unos cientos de metros de altura. Ramaranth, Growlet, Memphati y los polluelos podían estar a medio mundo de distancia, pero allí había dragones y podría tener la suerte de tener compañía. No había pasado mucho tiempo cuando él emprendió el vuelo hacia el cielo. Harry no pudo evitar mirar a su alrededor mientras volaba. Era tan diferente allí, nada que ver con Rumanía o incluso Escocia, donde había volado antes. El terreno cerca de la costa era bastante llano, con solo pequeñas colinas ondulando, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Había montañas, pero tan lejanas que eran casi imposibles de ver, y lo más desconcertante de esas montañas era su color. Azul.
No verde ni marrón ni con una corona blanca, sino azul. Un movimiento en el mar desvió la atención de Ari y giró su escoba hacia allí, acelerando directamente a través de la reserva. ¿Podría ser un habitante del mar lo que se llevaba los huevos? Debajo de él, notó cabezas de dragón que se volvían hacia arriba, pero las ignoró, manteniendo la vista fija. No era una ola, de eso estaba seguro. La forma en que arqueó el lomo fuera del agua le abrió los ojos de par en par. Fuera lo que fuera, era enorme. Y entonces vio emerger una cola enorme, erguida un instante antes de caer de golpe, levantando un chorro de agua. ¿Eso es, una ballena?, exclamó. Nunca había visto una ballena, lo cual no era de extrañar, considerando que su estancia en Australia era la primera vez que veía el océano. Nada pudo impedirle seguir volando, con tantas ganas de verla más de cerca. Sus ojos recorrieron el agua mientras pasaba rápidamente de largo la playa y se dirigía directamente hacia el océano. ¿Otra ballena saltó, o era la misma? Con el lomo alzándose por encima del agua, un chorro de aire se elevó al respirar, y Harry jadeó. Era enorme, incluso enorme. Solo pudo reír ante la ridícula idea de que esto era lo que había cavado los túneles y se había llevado los huevos. Le saludo, señor presidente. ¿Está aquí para romper el ayuno? Harry giró la cabeza y se encontró con un ojo de ópalo volando a su lado, con la cabeza alineada con su escoba. Una cicatriz que se extendía desde la mandíbula inferior del dragón hasta el cuello le hizo fruncir el ceño. ¿Qué podía dañar la piel de un dragón? A menos que hubiera ocurrido de joven, cuando la piel aún era tierna. Buenos días, respondió Harry. Lo siento, no sé tu nombre. Soy Zanzin, orador, respondió el dragón. Es un placer conocerte, Zanzin, respondió Harry. ¿Está aquí para romper el ayuno, señor presidente?, repitió Zanzin. No, solo disfruto volar y ver salir el sol, respondió. Y las ballenas me llamaron la atención. Nunca había visto ninguna. Mientras miraba hacia atrás y hacia abajo, vio no una, sino dos ballenas saliendo a la superficie. La segunda, sin embargo, era mucho más pequeña que la primera. Una cría. Y nadaba muy cerca de su madre. Antes de que pudiera comentar nada, apareció otra ballena. Esta, sin embargo, era diferente. Para empezar, Harry pudo verla bajo el agua antes de que saliera a la superficie, incluso con la poca luz. Además, era completamente blanca. Una ballena blanca, exclamó Harry. Mígalo, dijo Zanzin. Harry se tomó un segundo para mirar a su compañero volador antes de centrarse una vez más en la extraña ballena. Lo siento, no conozco esa palabra, dijo. Mígalo, repitió Zanzin. Es la palabra que usan los bípedos cuando ven esta ballena. Siempre se animan mucho cuando aparece, aunque no sabemos por qué. Es solo una ballena. Mígalo, repitió Harry, haciendo girar la palabra. ¿Podría ser el nombre de la ballena? No lo sé, señor. Entonces, sin previo aviso, el cuerpo entero de Zanzin se inclinó hacia arriba y luego hacia abajo. Harry observó, alarmado, cómo las alas del dragón se plegaban firmemente contra su cuerpo. Se hundía cada vez más rápido, directo al agua. Harry no tenía ni idea de qué hacer. No creía que estuvieran lo suficientemente altas como para que el dragón se detuviera antes de tocar el agua. Aún así, eso no le impidió obligar a las alas de Zanzin a abrirse. Pero eso nunca sucedió. En cambio, Zanzin se precipitó directamente al océano. Su cuerpo era tan recto que apenas hubo salpicaduras. Al instante, Harry se zambulló tras él, escudriñando el agua con la mirada. Pero antes de que pudiera caer mucho, Zanzin reapareció, saliendo del agua, batiendo con fuerza sus grandes alas para ganar altura. El agua manaba de su cuerpo y Harry lo examinó en busca de daños, pero no vio ninguno. Solo cuando Zanzin volvió a alcanzar la altura de Harry, se dio cuenta de que algo se movía a un lado de su mandíbula. Antes de que pudiera identificarlo, Zanzin levantó la cabeza bruscamente. Sus mandíbulas se abrieron de golpe y 3 peces salieron volando, giraron y cayeron directamente en su boca. Desayuno. Zanzin había preguntado por el desayuno. Obviamente, este era el desayuno del dragón. ¿Te gustaría un pescado, portavoz? ¿Podría pescarte uno? ¿Están deliciosos?, preguntó Zanzin. No, gracias, Zanzin, todavía no tengo hambre, respondió. Por desgracia, cuando Harry volvió a mirar atrás para ver las ballenas, fue en vano. Se habían marchado, posiblemente asustadas por la expedición de pesca de Zanzin. Aún así, las había visto y era algo que jamás olvidaría. Sobre todo si pintaba la escena de esa mañana.
Zanzin emergiendo del océano, con un pez en sus fauces, las ballenas a lo lejos. Podía ver la imagen con tanta claridad que le picaban los dedos por tener una tiza o un pincel en la mano. Pintar, sin embargo, no era algo para lo que tuviera mucho tiempo, no con la criatura aún suelta y los huevos en peligro. Aunque, Zanzin, ¿sabes si Dan Krun ya despertó? Tenemos una idea para ayudar a mantener a salvo la nidada de Shiklin, pero primero necesito hablar con Dan Krun para ver si es posible, preguntó. Dan Krun suele estar despierto antes de que salga el sol, respondió Zanzin. Si estás dispuesto a esperar hasta que haya pescado algunos peces más, puedo llevarte con ella. Claro, dijo Harry con una sonrisa. Me encantaría esperar. Come hasta saciarte. Con eso, Zanzin giró su cuerpo y se zambulló en el agua una vez más. 0/0, 1:25 p.m. sábado, 13 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Harry Potter, me gustaría presentarte a Cohen Muriata, presentó Andy. Encantado de conocerlo, señor, dijo Harry, estrechando la mano del hombre mayor. Al igual que Andy, Cohen era claramente originario de Australia. A diferencia de Andy, Cohen era mayor, incluso anciano. Las arrugas que le marcaban el rostro eran profundas y numerosas, y su cabello era de un blanco puro, igual que los pocos dientes que aún le quedaban. Harry también podía mirarlo a los ojos, pero eso se debía más a su pronunciada encorvadura que a su estatura. Cohen. ¡Qué nombre tan raro!, dijo Remus, estrechando también la mano del anciano aborigen. Harry miró fijamente a su tío honorario. ¿En serio? Pensó que Cohen era inusual considerando su propio nombre y el de su mejor amigo. Significa trueno en mi idioma, respondió Cohen. Un nombre apropiado, considerando la afinidad de Cohen por la magia elemental, explicó Andy. ¿Sabes hacer magia elemental?, exclamó Harry. ¡Genial! Los ojos de Cohen se iluminaron mientras reía. He oído que tú también puedes, joven Harry. Eso me han dicho, respondió Harry. La verdad es que no estoy seguro de lo que hago. Bueno, por eso estoy aquí. ¿Qué te parece si damos un paseo y me cuentas qué has logrado hasta ahora?, sugirió Cohen. Con un gesto de Harry, los dos comenzaron a caminar hacia las colinas de arena. Sin embargo, debido al ritmo lento de Cohen, Harry pudo escuchar el final de la conversación de Remus y Andy. Cohen es un maestro de la magia de viento y tierra, y también conoce la magia de fuego y agua, decía Andy. Si Harry presta atención, puede aprender mucho de él. Si conozco a Harry, absorberá todo lo que le enseñen como una esponja, respondió Remus. El joven Andy me dice que es tu primera vez en Australia, dijo Cohen, atrayendo la atención de Harry. ¿Qué te parece nuestra tierra? Es increíble, respondió Harry antes de aclarar. No es que haya visto mucho todavía, pero el océano y los dragones de aquí son fantásticos. Y vi a algunas ballenas esta mañana, aunque Zanzin las espantó cuando estaba pescando para desayunar. ¿Zanzin? ¿Uno de esos dragones?, preguntó Cohen, señalando con la cabeza a un par de opaleyes que tomaban el sol en la cima de una duna cercana. Sí, respondió Harry. No he conocido a muchos, pero todos son geniales. Es un don excepcional el que tienes, poder hablar con dragones. Cuídalo y úsalo bien, dijo Cohen. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondió Harry. Eso es todo lo que se puede hacer, asintió Cohen. Observó la zona, asintió una vez más y señaló el suelo. Este parece un lugar tan bueno como cualquier otro. Harry esperó a que el anciano aborigen se sentara antes de sentarse también. Al notar que Cohen había cruzado las piernas, Harry lo imitó. Dime, joven Harry, ¿qué es lo que puedes hacer?, dijo Cohen. Harry frunció el ceño, sin saber muy bien cómo explicarlo. Aún así, hizo lo que pudo, y se dio cuenta de que a menudo repetía palabras y frases que había usado con Sirius y Remus. Supongo que, aprovecho mi magia. La comprimo como si fuera una gran burbuja y luego abro un pequeño agujero y dejo salir un chorro de mi magia. Pero como es tan pequeña y es mi magia, puedo usarla para estimular el aire a mi alrededor y, supongo, impulsarlo hacia donde quiero que vaya. Había bajado la mirada mientras intentaba explicarse y terminó encogiéndose de hombros. Al levantar la vista, se encontró con una amplia sonrisa en el rostro de Cohen. Ya has avanzado mucho en este tipo de magia, joven Harry, dijo Cohen. Estás moldeando y dirigiendo tu magia instintivamente, exactamente como necesitas. Por favor, muéstramelo. Harry ya lo había adivinado, así que ya había empezado a atraer toda su magia hacia sí mismo y a dirigirla hacia su interior.
Ahora que se concentraba, pudo encontrar todos esos zarcillos sueltos de magia que habitaban su cuerpo y moldearlos en esa densa bola a la que se estaba acostumbrando. Curiosamente, su magia parecía casi gravitar hacia la forma correcta, y se preguntó si se estaba acostumbrando a él. Entonces, una vez compactada en su interior, Ari se concentró más en su conexión y liberó con cuidado una pequeña abertura. Al instante, su magia surgió y se vio obligado a luchar para controlarla. Al estallar, la dirigió al aire. A su alrededor, el aire empezó a danzar y él lo empujó, dirigiéndolo en círculos antes de dejarlo ascender en espiral. Sus ropas se tensaron mientras la brisa azotaba sus rostros con más fuerza. Maravilloso. Cohen aplaudió entre risas. Lo estás haciendo de maravilla. Ari permitió que la magia impulsada por el viento continuara durante otro minuto antes de taponar su magia una vez más y permitir que el viento y el aire se asentaran. Eso es precisamente la magia elemental del aire, afirmó Cohen. Poco puedo enseñarte. ¿No puedes? Preguntó Harry, con las esperanzas defraudadas. Estaba seguro de que Cohen estaba allí para ayudarlo a aprender todo lo que podía hacer y darle muchas lecciones sobre cómo hacerlo. No hace falta, respondió Cohen. Ya estás en el camino. Simplemente practica lo que ya haces. Juega con tu habilidad. Aprenderás más así que si te enseño yo. Si tú lo dices, respondió Harry, aunque no estaba del todo seguro de estar de acuerdo. La magia del aire es uno de los elementos de la naturaleza más fáciles de doblegar a tu voluntad y magia. Los demás elementos son mucho más difíciles, dijo Cohen. Tierra. Agua. Fuego. Estos son mucho más difíciles de controlar. Los magos y las brujas han creado hechizos que les permiten manipular los elementos, pero eso no es verdadera magia elemental. La magia elemental se siente aquí. Cohen se llevó la mano al pecho, casi exactamente donde Harry sabía que su propia magia se acumulaba en su interior. Y una vez que se siente, se puede manipular. No con palabras ni hechizos, sino simplemente con tu propia magia extendiéndose y cumpliendo tus órdenes. Igual que hiciste con el aire. Harry asintió lentamente. Eso tenía sentido y respondía a algunas de sus preguntas sobre la diferencia entre la magia normal y la magia elemental. Dime, joven Harry, ¿alguna vez has usado tu magia, sin palabras, sin hechizos, para manipular alguno de los otros elementos? Preguntó Cohen. Su reacción inmediata fue decir que no, pero algo lo detuvo. Una sensación, un fragmento de recuerdo. Frunció el ceño, buscándolo. Y entonces floreció. El pequeño profesor Flitwick, el bosque prohibido y unas velas. En realidad, creo que sí, dijo, mirando a Cohen con desconcierto. El anciano le sonrió y sus dientes restantes resaltaban marcadamente contra su piel negra. Muéstrame, ordenó Cohen, señalando al mundo en general. Los ojos de Harry revoloteaban en busca de algo que pudiera usar. Una hoja vieja y marrón, tirada a unos 12 metros de distancia, le dio la inspiración que necesitaba. Con cuidado, levantó la mano y deseó que su bola de luz apareciera. La luz, como siempre, no tenía calor, un problema fácil de resolver. Con un empujón, la lanzó hacia la hoja, ajustando su temperatura a medida que avanzaba. Al llegar a su destino, simplemente la dejó flotando allí mientras ajustaba aún más su temperatura. De repente, la hoja estalló en llamas. Rápidamente, el fuego lamió de punta a punta antes de extinguirse lentamente. Solo entonces Harry dejó que su bola de luz se disipara. Extraordinario. Y un enfoque bastante poco convencional. Exclamó Cohen. Harry se rió. Eso es exactamente lo que dijo el profesor Flitwick. ¿Y quién podría ser ese profesor Flitwick? Preguntó Cohen. Es el profesor de encantamientos del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Me estaba enseñando fuego y quería que encendiera una vela con mi magia sin varita. Era la única forma en que podía averiguarlo, dijo Harry encogiéndose de hombros. Realmente excepcional, sonrió Cohen. Es fácil ver que tienes una verdadera conexión con tu magia, una que muchos magos no logran establecer, para su propio beneficio. Aunque el elemento fuego no me atrae, creo que, entre nosotros, podemos encontrar maneras de perfeccionar esta habilidad tuya hasta que estés listo para aprender por tu cuenta. ¿Crees? Preguntó Harry con entusiasmo. ¿Por dónde empiezo? Empiezas igual que cuando querías manipular el aire, joven Harry, /0 contra 0, 10:30 am domingo 14 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. GRRR. El gruñido era tan bajo que era casi inaudible.
Eso no impidió que el sonido les calara hondo y les pusiera los pelos de punta. «Harry, ¿estás seguro de esto?», preguntó Sirius. «Claro que sí», respondió Harry. «Solo están siendo demasiado dramáticos». «No suena para nada dramático. Me parece una advertencia en toda regla», replicó Sirius, con la voz mucho más aguda de lo habitual. Harry miró a su padrino. El hombre temblaba visiblemente. Tenía los ojos muy abiertos y la cabeza se le sacudía, como si intentara no perder de vista en ningún momento a todos los dragones posados en la cima de las dunas que rodeaban el Weir. Era evidente que Sirius tenía la boca seca, pues se lamía los labios a cada segundo. Estaba petrificado. Sinceramente, a Harry no le habría sorprendido que apareciera un charco amarillo en la arena a los pies de Sirius. ¿Sabes que el Ministerio Británico hizo que un grupo de adolescentes entrara en el nido de una dragona madre para recuperar un huevo? ¿Y para entretenerse, además?, preguntó Harry, divertido. Eran unos idiotas. Todos. Exclamó Sirius. Apuesto a que nunca dejarías entrar a uno de ellos en un Weir así. Y sin que yo haya llegado primero a un acuerdo con los propios dragones, si alguien lo intentara, probablemente no sobreviviría al encuentro, afirmó Harry. ¿Por qué estamos aquí de nuevo?, preguntó Sirius. Harry lo miró fijamente. Todo esto fue idea de Sirius. Parecía que, en el terror de hacerlo, lo había olvidado. «Estamos aquí para poner ese trozo de plástico en tu mano debajo del nido de huevos», le recordó Harry pacientemente. Sirius bajó la cabeza bruscamente hacia el trozo de plástico en cuestión, lo miró fijamente por un momento, miró el nido de huevos y rápidamente reanudó la mirada hacia arriba y alrededor de los 7 dragones que los observaban. «Quienquiera que haya tenido esa idea estaba completamente loco», afirmó Sirius. «Bueno, lunático, ¿nos ponemos a trabajar? Cuanto antes terminemos aquí, menos nerviosos estarán los dragones», dijo Harry. «Sabes que no les hizo ninguna gracia la idea, ¿verdad? No me lo recuerdes», dijo Sirius. «¿Qué era? Si este plan falla, ¿prometen asarme y comerme?». «Sí, eso lo resume todo», sonrió Harry. «Ahora, ¿qué quieres que haga?». Una vez más, Sirius apartó la mirada de los dragones y se centró en la nidada de huevos. «¿Puedes levantar los huevos?», preguntó. Harry asintió y se concentró. Había estado practicando esto. A ninguno de los cuidadores de dragones le gustaba la idea de que alguien usara un hechizo mágico sobre un huevo de dragón, ni siquiera algo tan simple como Wingardium Leviosa. Y la idea de apuntar con una varita a un nido de huevos de dragón parecía simplemente una receta para el suicidio. En cambio, Harry se concentró en su magia interior. Cuando estuvo lista, la soltó y la dejó asentarse en la arena. El sudor le cubrió la frente mientras mezclaba su magia con la arena y la empujaba en una ola hacia los huevos. Luego, solo era cuestión de forzar sus moléculas de arena, llenas de magia, hacia abajo, bajo la garra. Se vio obligado a concentrarse en su respiración, haciendo todo lo posible por ignorar los charcos de sudor en su frente, espalda y axilas. La magia elemental de tierra no era fácil. Cerrando los ojos, Harry se concentró con más fuerza, empujando la arena hasta que quedó completamente debajo del nido. Luego, la forzó hacia arriba. Lentamente, se elevó. Un extremo se onduló, haciendo que 2 huevos se tambalearan, y Harry tuvo que compensar. Poco a poco, sin embargo, lo logró. Su arena mágica flotaba a pocos centímetros del suelo, con una capa de arena normal encima, sobre la que reposaban los huevos. Rápidamente, Sirius se abalanzó y se arrodilló. El trozo de plástico se colocó en su lugar, cubriendo por completo el lugar donde habían estado la arena y los huevos. «Está bien, bájala, Harry», ordenó Sirius. Con cuidado, Harry bajó la arena a su lugar y dejó ir su magia. «Se ve exactamente igual que antes», jadeó, pasándose el dorso del brazo por la cara. Eso le había costado mucho. Manipular el aire y el fuego era mucho más fácil que la tierra. «Bien. Toma tu escoba y salgamos de aquí», dijo Sirius. «No me gusta cómo me miran esos dragones». «No te miran de forma diferente a como lo hacen habitualmente», respondió Harry sacudiendo la cabeza. «Eso es lo que me preocupa», replicó Sirius mientras salía disparado al aire. Capítulo 19, Artículos y cartas. Lunes, 15 de agosto de 1995. Columna semanal en El Profeta. Ver para creer. El Opale y Antípoda de Harry Potter. Quienes asistieron, leyeron sobre los dragones o vieron fotos mágicas de ellos en la primera prueba del torneo de los 3 magos el año pasado, habrán visto 4 tipos diferentes.
El colacuerno húngaro, el bola de fuego chino, el verde galés común y el hocicorto sueco. Un tipo de dragón que casi nadie ha visto antes en las Islas Británicas es el ojo de ópalo de las antípodas. En los últimos días, he tenido la oportunidad de visitar a este raro y maravilloso tipo de dragón en su hogar en la Reserva de Dragones de Australasia, el único lugar del mundo donde se pueden encontrar. Puedo dar fe de su impresionante belleza. Sus escamas color perla, que reflejan perfectamente la luz del sol, les ayudan a permanecer ocultos, ya que pueden cegar a cualquiera que los vea desde un ángulo equivocado. Pero su rasgo más distintivo son, sin duda, sus ojos. A diferencia de nosotros o de casi todos los animales, los opaleyes no tienen pupilas. Todo su ojo es como un gran ópalo, de ahí su nombre. Lo realmente destacable de sus ojos no es solo la cantidad de colores que pueden producir, sino también su significado. Para la mayoría de nosotros, el lenguaje corporal nos ayuda a comprender lo que dice la otra persona, algo que no es tan fácil cuando hablas con un ser mucho más grande e impresionante que tú. Por suerte, también hay maneras de entender a los dragones, incluso para quienes no pueden hablarles como yo. En mis conversaciones con algunos opaleyes, especialmente con el líder del Weir, Tankrum y Kantrum, los primeros opaleyes que conocí, he visto cómo el color de sus ojos refleja exactamente lo que piensan y sienten los dragones, algo que no he visto ni oído que nadie más, hombre o criatura, pueda emular. Pero no son solo sus ojos los que hacen a estos dragones tan brillantes. Sentado en tu escoba, flotando sobre el océano, observas al dragón que vuela a tu lado plegar sus alas y sumergirse en el agua antes de reaparecer con 2, 3 o más peces en la boca. Su desayuno es una imagen que sé que atesoraré para siempre. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Australia, asegúrate de visitar a mis amigos en la Reserva de Dragones de Australasia, tanto dragones como humanos. Te garantizo que es algo que recordarás por el resto de tu vida. 0 contra 0, 10 am martes, 16 de agosto de 1995 Cámaras del Wizengamot, Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. ¡Atención! ¡Atención! Esta 14ª sesión del Wizengamot del año 1995 da comienzo. Se espera que todos los miembros hayan tomado sus asientos. El barullo y el susurro que habían estado recorriendo la gran sala cesaron con el anuncio del heraldo. Escriba, ¿está preparado para cumplir con sus deberes? Preguntó el jefe brujo Dumbledore, la pregunta tradicional. El escriba, el joven Percy Weasley, ni siquiera parpadeó ante la pregunta, su pergamino ya estaba bajo su mano, su pluma estaba entintada y preparada. Lo soy, respondió. Augusta Longbottom recorrió con la mirada el mar de túnicas color ciruela que conformaban a sus pares. No albergaba ninguna esperanza de que esta reunión fuera diferente a las últimas docenas a las que había asistido. El orden del día era bien conocido y ya se había propuesto repetir lo mismo. Había días, como hoy, en que ansiaba que su nieto alcanzara la edad adecuada para ocupar el escaño que le correspondía, el que ella representaba, y pudiera retirarse a disfrutar de su tiempo libre. Un suave gong hizo que su cabeza se inclinara hacia un lado, como ocurrió con todas las cabezas en la habitación. Augusta parpadeó al ver a Lord Quirus Greengras de pie, esperando ser reconocido. Lord Greengras, esto es muy poco ortodoxo, dijo el jefe brujo Dumbledore con lo que Augusta pensó que podría ser un indicio de ceño fruncido. Entiendo que el jefe brujo y yo nos disculpamos por interrumpir la agenda habitual, pero esto no se pudo evitar. Es una cuestión de procedimiento que debe prevalecer, declaró Lord Greengras, provocando al instante un murmullo que recorrió la sala. Por favor, explique, dijo el jefe brujo Dumbledore, sentándose ligeramente hacia adelante en su silla. Hace 5 días, recibí una carta que debe ser tramitada entre estas mismas paredes, declaró Lord Greengras. Les pido su indulgencia y permiso para leer la sección correspondiente. La mirada de Augusta se fijó en Dumbledore. Solo el hecho de conocerlo desde hacía tantas décadas y haber compartido con él en estas mismas habitaciones durante tantos años le permitió ver la expresión de fastidio en su rostro. Fue increíblemente breve, desapareció en un instante, pero allí estaba. Sabía que a Dumbledore le gustaba tenerlo todo bajo control, y esto era algo nuevo, algo que desconocía, y que alguien supiera o hiciera algo que él desconocía era algo que ella sabía que a Dumbledore no le gustaría. Por favor, dijo el brujo jefe, agitando una mano en dirección a Greengras. Lord Greengras cogió un trozo de pergamino. No, corrigió Augusta, entrecerrando los ojos. Papel mugle. Al menos, eso creía ella, pues su vista ya no era tan buena como antes.
Como saben, me mantuvieron alejado del mundo mágico la mayor parte de mi vida, leyó Lord Greengras, y Augusta sintió que el corazón se le aceleraba. E incluso desde mi regreso, me ha llevado bastante tiempo empezar a comprender los roles y las responsabilidades que conlleva el legado de ser el último de la familia Potter. Augusta se inclinó hacia adelante. Sus ojos buscaron, encontraron y sostuvieron la mirada de Amelia Bones. Ella también parecía atónita. Aturdida y esperanzada. ¿Era esto lo que habían estado deseando? ¿Lo que habían estado esperando? Entiendo que, como jefe del linaje Potter, me espera un puesto hereditario en el Wizengamot. Desafortunadamente, no lo comprendí al aceptar y firmar el contrato entre las reservas de dragones del mundo y yo. Claro que, las leyes del Wizengamot me impedirían ocupar mi puesto hasta los 21 años, independientemente de mi emancipación. Sin embargo, eso no significa que no deba participar activamente e interesarme, como lo exigen mis deberes como jefe de la más antigua y noble casa Potter. Entiendo que mi puesto lo ocupa actualmente una persona llamada el Pias Doge. Al instante, todos los ojos dentro de la cámara se dirigieron al hombre en cuestión, que parecía bastante inquieto, su boca se movía, sus ojos grandes y redondos mientras miraba entre Lord Greengras y el jefe brujo Dumbledore. Un hombre al que nunca he conocido ni con quien he mantenido correspondencia. Considero justo depositar mi fe y confianza en una persona que conozco y respeto para que ocupe el trono de la más antigua y noble casa de Potter como representante hasta que alcance la edad adecuada para ocupar mi lugar en esa noble asamblea. Por lo tanto, Lord Quirus Greengras, sabiendo que es un hombre íntegro y alguien a quien puedo respetar y admirar, le solicito que me represente como representante ante el Wizengamot de la más antigua y noble casa de Potter. Augusta se recostó en su silla y se quedó mirando. Lo había logrado. Sirius Black realmente había hecho lo que se esperaba de él. Si bien la carta había sido escrita por el joven Harry, a Augusta no le cabía duda de que, precisamente, Sirius Black se la había dictado. ¡Qué inesperado! Pero pensándolo bien, conociendo a Black como lo conocía, era más común que hiciera lo inesperado. Deliberadamente, Augusta interrumpió esa línea de pensamiento. Intentar comprender qué estaba pensando Sirius Black o qué era probable que hiciera era suficiente para volver loco a cualquiera. A su alrededor, el Wizengamot había estallado. La gente hablaba a 1000 por hora con sus vecinos o incluso con miembros más lejanos. Y en medio de todo, el viejo El Pias Doge simplemente estaba allí sentado, obviamente demasiado aturdido para hablar. ¡Bum! 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 Los disparos de cañón de Dumbledore silenciaron la sala, enviando a los miembros de regreso a sus asientos. Esto es increíblemente poco convencional, declaró el jefe brujo Dumbledore. Aunque la carta que posee sin duda parece auténtica, necesitaremos pruebas de que estos son, en efecto, los deseos del joven Harry. Quizás la próxima vez que esté en Gran Bretaña, pueda hablar él mismo ante esta marchita asamblea. Lord Potter ha estampado los sellos de sus anillos al pie de esta carta, así como una muestra de su sangre, que puede comprobarse para demostrar que fue escrita por él y que lo hizo sin ninguna obligación, declaró Lord Greengras. Dumbledore miró fijamente al hombre. Muy bien. Lo verificaremos de inmediato. Y entonces algo debió haberle ocurrido al jefe brujo porque pareció congelarse en el lugar por un momento. Mis disculpas, Lord Greengras, dijo Anillos. Sí, lo hice, respondió Lord Greengras con lo que Augusta pudo ver como una de esas sonrisas que los verdaderos Slytherins parecían esbozar cuando veían que alguien se daba cuenta de que por fin había pillado el truco y que el Slytherin tenía la sartén por el mango. ¿Hay algo más en la carta, si me lo permite? Augusta, como todos los que estaban allí, se inclinó inmediatamente hacia adelante, ansiosa por escuchar lo que vendría después. No sé si lo sabes, pero no soy el jefe de una de las más antiguas y nobles casas, sino de dos. También soy el jefe de la más antigua y noble casa de Peverell. Entiendo que dicha casa también tiene un asiento hereditario en el Wizengamot, aunque actualmente no tiene un representante. Deseo que también ocupes un puesto en representación de la más antigua y noble casa de Peverell en el Wizengamot. Si Augusta creía que el Wizengamot había reaccionado antes, no era nada comparado con la explosión de ruido y caos que causó ese anuncio. Miembros vestidos de púrpura estaban de pie, hablando y gesticulando a todos. Dumbledore parecía estar más sorprendido, con la boca ligeramente abierta mientras se reclinaba en su silla, con la mirada fija en Lord Greengras. Lord Quirus Greengras. Un hombre conocido por su neutralidad.
Un hombre duro pero justo que, aunque no siempre era apreciado, era respetado por su postura de defender las leyes y tradiciones mágicas y lo que era mejor para su sociedad. Tenía principios morales y se aferraba a ellos pase lo que pase. Obtener el proxy para 2 puestos adicionales, 2 de más antiguo y noble además del suyo, iba a afectar seriamente a los bloques de poder conocidos. Acababa de convertirse en uno de los hombres más poderosos de la sala. Augusta miró a Amelia y asintió. Estaba seguro de que tomarían el té de la tarde juntos. El poder de Dumbledore se había debilitado. Quizá por fin fuera el momento de tomar las decisiones que habían estado esperando. Que las puertas se abrieran a esta arena no fue del todo inesperado. La persona que entró sí lo fue. Augusta no había visto a la mujer en años, lo cual no era sorprendente, la verdad. Después de todo, la mujer había sido expulsada de su familia y, por lo tanto, marginada de su sociedad hacía más de una década. Disculpe, dijo Andromeda Tonks, tengo una carta de Lord Sirius Black, de la más antigua y noble casa Black. Me pidió que se la leyera hoy. Augusta solo pudo negar con la cabeza. Sirius Black. Ese hombre vivía del caos, y sobre todo de crearlo para los demás. Puede que nunca le gustaran las bromas que hacía, y sobre todo las que Frank había hecho, pero sin duda había días en los que hacía la vida mucho más interesante de lo que uno esperaría. 0 contra 0, 7:10 p.m. Martes, 16 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. La cena llevaba un rato en su apogeo. Normalmente era un evento animado con muchas anécdotas, tanto del trabajo del día como otras menos dóciles, risas y bromas. Esta noche, como las 2 últimas noches, la tensión lo impregnaba todo. Todos estaban nerviosos, esperando algo que ambos deseaban que nunca llegara y algo que necesitaban que sucediera. La trampa. Estaba listo. Listo. El más mínimo roce del plástico que Sirius había colocado debajo de los huevos de Shitlin bastaría para hacerlo estallar. Los dragones, todos lo sabían, estaban observando. No es que Harry, Andy ni ninguno de los cuidadores de dragones pensaran que pudieran hacer mucho contra un depredador que invadía desde el subsuelo, pero estaban en guardia de todas formas. Fue una verdadera carrera para ver qué ocurriría primero. Si la trampa se activaba o los huevos, los polluelos, eclosionaban. Y como aún faltaban un par de semanas para esto último, la balanza se inclinó definitivamente hacia lo primero. Weasley, tengo algo aquí para ti, gritó Sharon mientras cruzaba la puerta de la logía. No solo la cabeza de Charlie, sino también las de Harry, Sirius y Remus, que compartían la mesa con él, miraron hacia arriba y alrededor. Llegó en Albatros, continuó Sharon, agitando en el aire un grueso trozo de pergamino doblado y sellado. ¿Albatros? Repitió Charlie. ¿Quién me enviaría una carta internacional? ¿Alexander? Adivinó Harry. Es posible pero poco probable, respondió Charlie. ¿No, Molly?, preguntó Sirius, luciendo mareado, aunque Harry no podía entender por qué. No sabía que conocías a mi madre. Dijo Charlie, increíblemente sorprendido. Los conocí a ella y a Arthur una vez, durante la guerra, respondió Sirius. Vinieron con Fabián y Gideon a un evento. A tu madre se le metió en la cabeza que necesitaba emparejarme con algún primo suyo. Así es. Exclamó Remus. Ahora lo recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ana. Altea, corrigió Sirius. No es precisamente mi tipo. Había diferencia de edad. Pensé que mi padrino era un mujeriego que no juzgaría a las mujeres por algo tan pequeño como unos pocos años de diferencia de edad, sonrió Harry. Sirius entrecerró los ojos. ¿Unos años? 17 no son pocos. Y tenía un bigote mejor que el mío. Charlie miró fijamente al hombre antes de finalmente salir de la conversación con un movimiento de cabeza. En respuesta a tu pregunta, no, no es de Maná. Para empezar, no es rojo. Harry se estremeció. Ya había tenido bastantes vociferadores en Hogwarts y no quería volver a experimentar uno nunca más. Observaron cómo Charlie rompía el sello, desdoblaba la carta y la leía. Se quedó boquiabierto y Harry estaba seguro de que la estaba leyendo por segunda vez. Bueno, eso fue inesperado, dijo finalmente, dejando caer la carta sobre la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó Remus. Adelante, dijo Charlie, señalando el pergamino. Estimado señor Weasley, leyó Remus en voz alta. Como seguramente sabe, Gran Bretaña alberga 2 especies distintas de dragones. El dragón verde galés común y el dragón negro de las Hébridas.
Ambos tipos de dragón viven dispersos por las islas en pequeños rincones apartados. Si bien el Ministerio de Magia siempre ha hecho todo lo posible para garantizar que nuestros dragones estén protegidos tanto de los mágicos como de los mugles, creemos que podemos hacer más con este fin. El año pasado se formó un comité para investigar nuestra población de dragones y sus necesidades. Recientemente, dicho comité fue ascendido a subdepartamento con el mandato de hacer todo lo posible para proteger y preservar nuestra población de dragones. Ya hemos adquirido una isla en las Islas Shetland y la estamos protegiendo con las mejores protecciones imaginables para ocultarla de los mugles y garantizar que los dragones que allí se encuentran estén bien cuidados. Esta isla será la nueva reserva de dragones de Gran Bretaña. Prevemos localizar y trasladar a todos los dragones de Gran Bretaña a la reserva en un plazo de 6 a 12 meses. Nos recomendaron su nombre como un maestro de dragones nacido en Gran Bretaña con amplia experiencia. Sabemos que está cerca de alcanzar su maestría con las bestias, lo que lo convierte en el candidato ideal para ofrecerle el puesto de maestro de dragones principal de la Reserva de Dragones de Gran Bretaña. Este puesto incluye un estipendio lucrativo, gastos de viaje para reubicarse desde su asignación actual y todas las herramientas y recursos financieros necesarios para convertir nuestra Reserva de Dragones en la mejor del mundo. Por supuesto, aprobaremos su maestría en bestias inmediatamente después de firmar un contrato con nosotros. Esperamos su voto y estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga. Matilda Grimgleauk, presidenta del Subdepartamento de Regulación y Monitoreo de los Dragones de Gran Bretaña. ¿Qué? Preguntó Harry, rompiendo el silencio que se había apoderado no solo de su mesa, sino también de las dos contiguas. Sí, eso fue lo que pensé, dijo Charlie. Una nueva reserva, silbó Andy. Impresionante. Y ya era hora, sobre todo si lleva a los dragones de Gran Bretaña a un lugar seguro. ¿Vas a aceptar? Charlie lo miró. No. No me malinterpretes, es una gran oferta. Extremadamente halagador. Pero desde luego no me parece bien. ¿Aprobarían mi maestría de inmediato? Ni hablar. Todavía tengo mucho que aprender y quiero que mi maestría signifique algo. Me alegra oírlo, asintió Andy, dándole una palmada en la espalda a Charlie, haciéndose eco de los murmullos de los demás cuidadores de dragones presentes. Puede que nos llamen cuidadores de dragones y nos paguen por lo que hacemos, pero estamos aquí para garantizar que los dragones puedan vivir libres de daño e interferencias, no para servir a los políticos. Harry asintió, aunque su mente se posó en los dragones de Gran Bretaña. Los acorralarían y los trasladarían de sus hogares a un nuevo lugar, y Harry sospechaba que no les iba a gustar. «Oye, Charlie», preguntó mientras se le ocurría una idea. «Si hay una nueva reserva de dragones, ¿tendremos que añadirla a la lista de reservas que visito? ¿Está la reserva del dragón de Gran Bretaña en tu contrato?», preguntó Charlie. «No». «Entonces ahí está tu respuesta», afirmó Charlie. /0 contra 0, 9, 30 Ann. Miércoles, 17 de agosto de 1995. Mansión Longbottom, Bearside, Inglaterra. Amelia no hacía mucho que había llegado para visitar a su amiga Augusta cuando fueron interrumpidas. Apenas habían colocado la bandeja con la tetera, las tazas y el plato de galletas en la mesa de centro, cuando Trini, la elfa doméstica de Longbottom, desapareció y regresó momentos después. «Señora, hay una señorita Andrómeda Tonks en la puerta que quiere verla», dijo el pequeño ser. Amelia arqueó una ceja ante la declaración. Eso fue inesperado, como mínimo. No tan inesperado como los sucesos del día anterior, pero aún así. Amelia sabía que las probabilidades de que ambos sucesos no estuvieran relacionados eran bastante bajas. «Por favor, hazla pasar, Trini», ordenó Augusta. Los dos esperaron pacientemente, después de todo, unos pocos minutos más antes de que pudieran comenzar a discutir los últimos acontecimientos era muy poco, especialmente considerando que la sesión de Luizengamot había durado mucho más de lo previsto, lo que significa que su reunión ya era medio día más tarde de lo esperado. «Gracias por recibirme», dijo Andrómeda, apareciendo en la puerta, antes de detenerse, obviamente prestando atención a la presencia de Amelia. «Disculpen, no me di cuenta de que tenían compañía». «Por favor, pase y únase a nosotros», dijo Augusta, levantándose de su silla para saludar a su invitado. «¿Estás segura?», preguntó Andrómeda con expresión insegura. «Déjame preguntarte esto», respondió Augusta. «¿Viniste aquí por idea tuya o te lo sugirió alguien más?».
Andrómeda parpadeó, un hecho que le dio a Amelia toda la respuesta que necesitaba. En realidad, mi primo Sirius me sugirió que hablara contigo, respondió Andrómeda. Bueno, con los dos. Y conociendo a ese réprobo, omitió algunos detalles cruciales, sonrió Amelia. No me sorprendería, se rió Andrómeda. Trini, otra taza, por favor, dijo Augusta al aire. Pero cuando apareció su elfo doméstico, lo hizo con no una sino 2 tazas y con un invitado extra. Kyrus Greendras, suspiró Augusta. Debía haberlo adivinado. ¿Adivinaste? Preguntó Kyrus. Después de la maniobra de ayer, no me sorprende que Sirius Black siga manipulando los acontecimientos para causar el mayor caos posible, afirmó Augusta. Amelia no pudo evitarlo. Resopló divertida, un acto del que se arrepintió al instante cuando las otras 2 mujeres la clavaron en sus miradas. No te hagas la inocente, acusó Andrómeda. Puede que Sirius sea mi primo, pero si alguien sabe mejor cómo es, eres tú, Amelia Bones. Saliste con él en algún momento. Y probablemente se habría casado con ese hombre si los acontecimientos hubieran resultado diferentes, añadió Augusta. En respuesta, Amelia simplemente tomó un sorbo de té, asegurando que no confirmaba ni negaba la acusación. ¿Tendría razón al pensar que todos estamos aquí por Sirius Black? Preguntó Kyrus. Por supuesto, respondió Amelia. En ese caso, ¿podrías ilustrarme? Preguntó Kyrus. Solo tenía una nota aparte junto con la carta que Ari me envió diciéndome que viniera aquí lo antes posible, tan pronto como pudiera después de la sesión de Luizengamot. Recibí uno similar, admitió Andrómeda. Kyrus, después de los acontecimientos de principios de este año, esperaba que pudieras deducir el razonamiento, respondió Amelia. Kyrus parpadeó y ella inclinó su taza hacia él cuando vio la luz de la comprensión brillar en sus ojos. La segunda prueba. Dumbledore. Exactamente, asintió ella. Supongo que eso también explica por qué Harry me nombró su representante para su puesto en la Junta de Gobernadores de Hogwarts, reflexionó Kyrus. ¿Lo hizo? Preguntó Augusta, sonando más complácida de lo que Amelia la había oído en mucho tiempo. Lo siento, no entiendo, dijo Andrómeda sacudiendo la cabeza. Nuestro estimado director ha estado jugando con demasiada ligereza con ciertas reglas, leyes y la vida de las personas, le informó Amelia. Esa pequeña treta de Sirius de ayer, creo que todos estaremos de acuerdo en que fue puro Sirius Black, independientemente de que el nombre de Harry Potter estuviera en la carta, pudo haber bastado para que la Quaffle rodara y nos permitiera, o más específicamente, a mí, poner a Albus Dumbledore en sus cabales. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Kyrus con un brillo de puro placer en los ojos. 0 contra 0, 23:53. Miércoles, 17 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Vocero. Harry se incorporó de golpe en la cama, completamente despierto al instante. No es que hubiera estado dormido de verdad. Vocero. Se tapó los oídos con las manos, aunque el rugido estaba tan presente en su cabeza como un sonido audible. Vocero. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Había sucedido. La trampa. Los huevos. En un instante se levantó y corrió hacia la puerta. Capítulo 20, ¿qué? 23:53. Miércoles, 17 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Vocero. Harry se incorporó de golpe en la cama, completamente despierto al instante. No es que hubiera estado dormido de verdad. Vocero. Se tapó los oídos con las manos, aunque el rugido estaba tan presente en su cabeza como un sonido audible. Vocero. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Había sucedido. La trampa. Los huevos. En un instante se levantó y corrió hacia la puerta. Un destello de memoria, uno donde esto ya había sucedido antes y él había salido corriendo solo con sus pantalones de pijama en respuesta al llamado de un dragón, aunque esta vez también llevaba camisa, siendo invierno aquí en Australia, lo llevó a recordar la bofetada en la nuca que había recibido por su imprudencia. Así, Harry escondió la mano tras él mientras seguía avanzando. La sensación de su varita golpeando su palma le dio esperanzas de que esta vez no se metería en tantos problemas. Un viento gélido y violento lo hizo levantar el brazo para protegerse los ojos, incluso cuando la puerta de la cabaña estaba a punto de ser arrancada de sus manos. Parpadeó hacia el cielo negro donde apenas se veían nubes. No, se dio cuenta. No eran nubes. Y el cielo no estaba sin estrellas.
Había puntitos blancos allá arriba. Simplemente los eclipsaba el resplandor multicolor de los puntos de luz brillantes donde quiera que mirara. Luces con un tinte claramente rojo. Ojos. Ojos de dragón. Cientos de ellos. El cielo estaba lleno de dragones. Todos los ojos de ópalo, al parecer, flotaban sobre el campamento, batiendo sus alas para mantenerse estables. La corriente descendente resultante ondulaba su ropa contra él y azotaba la arena y todos los objetos sueltos en un frenesí. Vocero. El rugido de los dragones combinados era casi insoportablemente fuerte y Harry hizo una mueca, tapándose los oídos con las manos una vez más, un esfuerzo inútil que no hizo nada cuando el ruido parecía venir de dentro de su mente tan fuerte como de fuera de su cuerpo. «Estoy aquí», gritó. Vagamente, Harry reconoció que había otros saliendo de sus propias cabañas, pero los ignoró, concentrándose en los dragones de arriba. Concentrándose, hizo aparecer una bola de luz justo frente a él. Al entrecerrar los ojos, duplicó y triplicó su tamaño e intensidad antes de desterrarla y dejarla suspendida 1 metro por encima y frente a él. Ahora podía ver. El suelo a su alrededor se iluminó como si fuera de día, pero Harry no se dio cuenta, pues estaba concentrado en los dragones que lo cubrían. No es que pudiera ver mucho allí arriba. Incluso entrecerrando los ojos, le costaba distinguir con exactitud qué dragones estaban más cerca. Las escamas de sus vientres solo realzaban y reflejaban la luz que había proyectado. Cantrum. Dankrum. ¿Dónde estás? Un dragón descendió frente a él, su cuello largo y fibroso se extendía hacia abajo, más allá de sus piernas, para mirar fijamente a Harry. Zancin. Dijo Harry, reconociendo la cicatriz que se extendía desde la mandíbula inferior del dragón hasta su cuello. Portavoz. Te necesitamos. Dijo Zancin. Aquí estoy. Lo tranquilizó Harry. ¿Qué pasa? ¿Es el embrague? El embrague permanece seguro e intacto, respondió Zancin. ¿Funcionó la trampa? Preguntó Harry emocionado. Seguimos el sabor de la magia, fue la única respuesta de Zancin. Harry no esperó. Corrió. Unos ojos brillantes, relucientes y vibrantes lo siguieron mientras corría por el campamento hasta el claro donde todo estaba montado, con su bola de luz manteniéndole el ritmo, iluminándole el camino. Fue el primero en llegar. Bueno, el primer humano, aunque estaba seguro de que el resto de los guardianes de dragones ya estaban en camino. La jaula estaba rodeada, la bandada de dragones giraba sobre ella como un ciclón, manteniéndola como el ojo del huracán. Que la jaula siguiera allí sorprendió a Harry. Sí, como creía, habían atrapado al culpable, el ladrón, no le habría sorprendido que la jaula se hubiera reducido a cenizas en el fuego del dragón, y el ladrón con ella. Pero les había pedido que no lo hicieran. Al parecer, ser el orador y llevar la marca tenía suficiente peso para detener la llama del dragón. Harry se detuvo de golpe a un par de metros de la jaula. Lo que vio lo dejó mirando fijamente, apuntando con su varita automáticamente, preparándose para lo que fuera. Suaves golpes a ambos lados le indicaron que Cantrum y Dankrum habían aterrizado. ¿Qué? Preguntó, sin apenas darse cuenta de que había hablado. El ladrón, respondió Dankrum, con un claro disgusto en su voz. El ladrón, fuera cual fuera el nombre de su especie, era simplemente feo. No había otra palabra para describirlo. Harry nunca había visto nada igual. Ni en persona. Ni en un libro. Ni siquiera había oído hablar de algo así. En cuanto a tamaño, era comparable a un labrador y, aunque tenía 4 patas, cabeza y cola, ahí terminaba la comparación. Era delgado como un esqueleto. Al pasar junto a los barrotes de la jaula que lo encerraba, pareció fijarse en él, con sus ojos negros clavados en él. Se movió, lo que permitió a Harry ver que tenía un perfil frontal increíblemente delgado, a pesar de su cabeza cuadrada. Sus patas delanteras parecían especialmente poderosas, terminando en pies palmeados, al igual que las traseras. Su piel era de un marrón rojizo oscuro, similar al barro, y solo el pelo de la nuca y la punta de la cola eran ligeramente más claros. ¿Qué? Ni siquiera la pregunta de Sirius, anunciando su llegada, pudo apartar la mirada de Harry de la extraña criatura. La cabeza de la criatura se movió, obviamente observando al recién llegado, antes de girarse para mirar a través de los barrotes a los dragones que flotaban. Sus dientes, larguísimos y afilados, estaban al descubierto y un gruñido profundo y gutural le provocó escalofríos a Harry. Un paso pesado que sacudió el suelo hizo que la criatura retrocediera, con sus ojos ahora fijos en Dankrum que se acercaba. Al instante, bajó la cabeza y sus patas delanteras comenzaron a excavar furiosamente en el suelo.
Pero ya lo habían pensado. Era una criatura excavadora. Había excavado bajo los weirs para alcanzar las nidadas. Por lo tanto, al construir esta jaula, el suelo se creó con granito grueso, algo en lo que solo un dragón tendría problemas para excavar. ¿Qué? La pregunta se repetía cada vez más a medida que aparecía cada cuidador de dragones. El hecho de que lo hicieran, sabiendo que tendrían que caminar bajo la bandada de dragones a escasos metros de ellos para llegar a la jaula, impresionó a Harry. No había mucha gente en el planeta con el valor de hacer eso. Y entonces la criatura hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Su cuerpo empezó a retorcerse. Los huesos crujieron. Los tendones se alargaron. Su propia forma empezó a cambiar incluso mientras presionaba el hocico contra los barrotes. La criatura se estaba contorsionando hasta convertirse en algo aún más delgado, una forma que le permitiría pasar a través de los huecos de los barrotes. ¡Rápido! Tenemos que tapar esos agujeros. Sellad la jaula por completo. Gritó Rendus. Al instante, los hombres saltaron hacia adelante, blandiendo sus varitas. A un lado, se conjuró un muro de piedra. Al otro, los barrotes se transfiguraron, se estiraron y se convirtieron en una masa sólida. Un escudo dorado apareció en un tercer lado, pegado a los barrotes, permitiendo que otro rellenara los huecos con palos, piedras y cualquier otra cosa a mano. Pero en el lado que la criatura intentaba escapar, se vieron obstaculizados por el hecho de que el hocico de la criatura estaba casi completamente libre. Al instante, Harry atacó con su varita, lanzando una serie de hechizos punzantes que impactaron justo entre los ojos de la criatura. Un gruñido de dolor y el destello de sus ojos no significaron que retrocediera. Un segundo conjunto, estos deliberadamente potentes, la hizo retroceder bruscamente. En cuanto retrocedió hacia el lado derecho de los barrotes, Sirius conjuró una pared de cristal. Eso no lo sostendrá, comentó Harry. Deletreado irrompible, no saldrá de ahí a toda prisa, respondió Sirius. Quememos a la bestia. Siseodan Krum. Harry la miró. Sus ojos revoloteaban en todos los tonos de rojo, muchos de ellos tan oscuros que era casi irreconocible que pertenecieran a ese espectro de colores. Merece la muerte. Cantrum asintió. A la ceniza. Añadió otro. Ni siquiera merece la dignidad de ser alimento. Entiendo cómo se sienten. ¿Cómo se sienten todos? Siento exactamente lo mismo, dijo Harry a los dragones combinados, mirándolos a su alrededor. Pero tenemos que esperar. Denos tiempo para estudiar a la criatura, aprender sobre ella. Para asegurarnos de que no haya otros cerca y que sus garras estén a salvo. El portavoz es sabio, admitió Dankrum, mientras el enrojecimiento de sus ojos disminuía un poquito. Debemos tener paciencia, aunque solo sea por nuestras garras aún por venir. Entonces giró el cuello y su mirada pasó de la criatura enjaulada a la de Harry. Pero recuerda lo que te digo, portavoz. Esta criatura está destinada a morir, y solo nuestro respeto por ti apacigua nuestra llama. Cuando hayas aprendido todo lo que puedas, se quemará. Estamos observando y nuestra paciencia no es infinita. Harry asintió. Entiendo. Y estoy de acuerdo. Al unísono, Dankrum y Cantrum saltaron al cielo, batiendo con fuerza sus alas mientras ascendían por el hueco dejado por sus hermanos. Entonces, al unísono, los dragones de la reserva de dragones de Australasia se elevaron hacia sus weirs. ¿De qué se trataba eso? Preguntó Sirius. Harry lo miró. Los dragones no están contentos. ¿Quieren quemar eso, lo que sea que sea? Bunjip. ¿Qué? Preguntó Harry, dándose la vuelta. Bunjip, respondió Andy, saliendo de las sombras. Las líneas en su piel oscura eran aún más pronunciadas. Mencionaste a esa criatura antes, comentó Rendus. Creí que no eran reales. Son reales para mi gente, respondió Andy con gravedad. Los conocemos desde hace cientos y cientos de años. Pero nadie los ha visto desde mucho antes de que el hombre blanco llegara a esta tierra. Harry miró de reojo al Bunjip, que ahora llevaba ese nombre, y lo observó mientras caminaba de un lado a otro en su jaula. Para ser justos, dijo Andy, rascándose la nuca, creía que se habían extinguido hace años. Parece que me equivoqué. ¿Sabías que podía contorsionarse, cambiar de forma, así? Preguntó Renus, y Harry miró fijamente a su tío adoptivo. Había algo allí, algo en su voz. No. Eso es nuevo, respondió Andy. Y explica muchas cosas. ¿Cómo fue capaz de esconderse bajo los vertederos en un agujero tan pequeño para conseguir los huevos? Comentó Charlie. ¿Qué sabes de eso? ¿Sobre los Bunnies? Preguntó Harry.
No tanto como nos gustaría, respondió Andy. Pensé que se habían extinguido, ¿recuerdas? Pero lo que sí sé es que nunca hubiera esperado que hubiera un Boon Jeep aquí. Su hábitat natural es el Billabong. ¿Un qué? Preguntó Sirius. Billabong. Un abrevadero, respondió Andy. Quizás un río, un arroyo o un pantano. Pero el océano, nunca lo habría elegido. Entonces, ¿qué hacemos con él ahora que lo hemos atrapado? Preguntó Charlie. Lo estudiamos y aprendemos todo lo que podemos sobre él, respondió Remus. Antes de encontrar un lugar seguro para liberarlo. En algún lugar lejos de aquí, asintió Sirius. No, replicó Harry con fuerza, negando con la cabeza. Eso no puede pasar. Aprender sobre ello, sí. Pero liberarlo, no. Los dragones no lo aceptarán. Esa cosa se llevó los huevos de 3 nidadas e intentó llevarse la última esta noche. He conseguido algo de tiempo para estudiar al Boon Jeep, pero no mucho. Dentro de poco, los dragones volverán a quemarlo y nada, ni siquiera yo, podrá detenerlos. Aunque no es que quiera hacerlo. Los otros 3 lo miraron con una mezcla de comprensión y decepción en sus rostros. Harry, comenzó Remus. No, dijo Harry, levantando la mano para detener lo que sabía que Remus iba a decir. No creo que ninguno de nosotros quiera ver lo que una bandada de dragones furiosos puede hacer si intentamos desafiarlos en esto. 0 contra 0, 9, 15 AM. Jueves, 18 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. ¿Qué tienes ahí, cachorro? Sin levantar la vista, levantó un dedo, ordenándole a su padrino que esperara. Necesito que vengas cuanto antes. No sé cuánto tiempo esperarán los dragones. Y aunque este es el único Boon Jeep que se ha visto en cientos de años, ¿crees que hay más por aquí? Si aprendemos lo suficiente de este, bueno, ya entiendes a dónde quiero llegar. Así que, por favor, Newt, si puedes, ven y ven rápido. Tu amigo, Harry. Satisfecho, bueno, más o menos, considerando que había divagado un poco con las prisas por terminar la carta, Harry dobló el pergamino, lo selló y miró hacia arriba y a su alrededor. Por suerte, Sharon sabía lo que hacía y enseguida captó su mirada. Levantando la carta, asintió y se acercó rápidamente a él. ¿Crees que vendrá? Preguntó ella tomando la carta. Harry asintió con tristeza. Vendrá bien. De eso no hay duda. Que llegue a tiempo es otra historia. ¿Newt Scamander? Preguntó Sirius. Pero no está en casa, en la alegre y vieja Inglaterra. Los albatros son buenos, pero ni siquiera son lo suficientemente rápidos para llegar a Inglaterra tan rápido. ¿No habrán asado los dragones a ese Boon Jeep antes de que le llegue la carta? Si lo enviáramos por albatros, sí, sonrió Sharon. Sirius miró fijamente entre ella y Harry. ¿Y bien? ¿No me lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a enviar? Casi explotó. Harry consideró hacer esperar a su padrino. Después de todo, incluso los perros viejos necesitaban aprender trucos nuevos o, en este caso, paciencia. Sharon, sin embargo, parecía tener otras ideas. Fue idea de Harry. Genial, si quieres saber mi opinión. Elfo doméstico y traslador, se rió antes de saludar a Harry con un último asentimiento y salir disparada para empezar a repartir la carta. ¿Harry? Preguntó Sirius significativamente. Cuando Harry simplemente le sonrió, Sirius colocó una caja en la mesa entre ellos antes de atrapar deliberadamente la caja bajo su mano. Iba a darte esto. Un regalo que por fin llegó. Pero si te vas a portar mal, quizá no te lo merezcas, dijo con ligereza. La mirada de Harry pasó del rostro de Sirius a la caja. Era cúbica y un poco más larga que la mano de su padrino por cada lado. ¿Un regalo? El concepto aún era una novedad para Harry y se preguntó qué podría ser. ¿Cómo es que me estoy comportando como, cómo lo dijiste? ¿Un cachorrito malo? Preguntó Harry, con la mirada fija en la caja. ¿Estás ocultando información sobre bromas? Respondió Sirius. Al instante, los ojos de Harry se alzaron, casi hasta las cejas. ¿Una broma? No le estaba haciendo una broma a nadie. Al menos no en ese momento, aunque se le ocurría a alguien que necesitaba una buena broma. Quizás a los dragones les gustaría ayudar. Tú, mi querido cachorro, estás bromeando con el Servicio Postal Mundial, burlando el método probado y establecido de enviar correo, explicó Sirius. Harry no lo había considerado una broma, pero claro, un merodeador solía oler una broma a kilómetros de distancia. El olor, eso le dio a Harry más ideas, ideas con las que los dragones sin duda podrían ayudar.
Comparte o no el regalo, afirmó Sirius, enfatizando su punto levantando ligeramente la caja y golpeándola suavemente contra la mesa. Enviaremos la carta con un elfo doméstico mediante traslador, dijo Harry encogiéndose de hombros. El elfo doméstico, Skip, solo necesita acercarse lo suficiente a Inglaterra para ir directo a Newt y entregarla en mano. Sirius lo miró fijamente durante 30 segundos antes de echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada. Sí, con eso basta. Albatros tardaría demasiado. La Red Flu está demasiado lejos, e incluso los trasladores internacionales requieren un par de paradas y son carísimos. Los elfos domésticos ahorrarían tiempo y dinero. Te convertiremos en un merodeador. De repente, Sirius miró a su ahijado con los ojos entrecerrados. Quizás deberíamos empezar tu entrenamiento animago cuanto antes. Pero pensé que Remus dijo, lunático es un viejo preocupón y a veces puede ser demasiado cauteloso para su propio bien. Pero esa es otra conversación, dijo Sirius con un gesto. Ahora, ¿quieres tu regalo o no? Harry asintió con entusiasmo, y su mirada volvió al instante a la caja. Observó con entusiasmo cómo Sirius la empujaba hacia él. Gracias, Sirius, dijo Harry mientras extendía la mano y tiraba de la caja hacia él. La tapa encajaba perfectamente y le costó un poco de esfuerzo separarla del resto de la caja. Se le saltaron los ojos al ver la cámara. Era de un modelo antiguo, más grande y cuadrada que su homóloga Muggle. Lenta y cuidadosamente, la levantó, sin apenas notar que la sustancia gelatinosa blanca que la contenía se deformaba al hacerlo. Era mayormente plateada con bordes negros y 3 pequeños botones en la parte superior. Hay un manual de instrucciones, si quieres molestarte en leerlo, dijo Sirius, volteando la tapa de la caja para que Harry pudiera ver el pequeño libro atado con una cinta. Pero en realidad, solo necesitas mirar por ese agujero y pulsar el botón. Hay 3 botones, Sirius, dijo Harry con expresión inexpresiva. Claro. Sí. Enciende el flash, toma la foto y expulsa el cartucho, respondió Sirius, señalando cada uno. Para que la foto se mueva, simplemente revélala con una poción especial. La receta está en el libro o puedes comprarla en una tienda. Gracias, Sirius. Exclamó Harry radiante. Es increíble. Ahora puedes tomar todo tipo de fotos. Quizás incluso tomar algunas y enviarlas con tus artículos de periódico para que todos en casa puedan ver lo que estás describiendo, sugirió Sirius. Es una idea brillante. Exclamó Harry. A menudo pensaba que, aunque él pudiera ver a sus amigos dragones en persona, lo mejor que verían sus amigos humanos serían los dibujos que él había hecho. Sí, Daphne había conocido a Ramarant, a los polluelos y a los demás dragones en Rumanía, pero nunca conocería a ninguno de los dragones aquí ni donde quiera que él terminara. Y Neville, Hermione y Susan jamás los verían. La idea del artículo de Sirius también era buena. Siempre y cuando no, y hasta puedes añadir algo a ese libro que tú y Newt están escribiendo, dijo Sirius, completando la idea de Harry. Sigo diciendo que algún día acabará siendo un libro de texto. Harry lo ignoró, en lugar de eso, envolvió la cámara con las manos y la levantó para mirar por el visor. Estaba seguro de que se le ocurrían docenas de usos mejores para una cámara mágica. Como sacarle una foto a Daphne la próxima vez que la viera. O fotografiar una broma. Esas ideas empezaban a fluir y él estaba deseando ver el resultado. Ver, no oler. /0 contra 0, 12, 55. Jueves, 18 de agosto de 1995. Reserva del Dragón de Australasia, Australia. Puede que el peligro hubiera pasado, que el culpable hubiera sido capturado y contenido, pero eso no significaba que los dragones no siguieran vigilando. La mayoría había regresado a su Weir o se había ido a pescar al océano, pero aún había 3 escuadrones completos de dragones rodeando el Weir de Shikling cuando Harry se acercó en su escoba. Había estado volando lentamente, a una altura que no resultara amenazante. Incluso se aseguró de trazar un arco pausado desde el campamento de los encargados hasta el Weir, sorteando tantos Weirs ocupados como fuera posible sin que pareciera que intentaba acercarse sigilosamente al único Weir que aún contenía la solitaria nidada de huevos de dragón. Harry sabía que lo habrían visto mucho antes de que cualquiera de los dragones que estaban sentados en el borde del hueco de arena que formaba el Weir emprendiera el vuelo para unirse a sus hermanos que patrullaban los cielos sobre él. Orador, ¿qué haces aquí en el Weir de Shikling? Preguntó Dan Krum mientras se acercaba a él, con la cabeza a la misma altura que él, incluso mientras su cuerpo ondulaba con el aleteo de sus alas. Quería asegurarme de que todo estuviera bien aquí, respondió.
¿Puedo aterrizar? La respuesta de Dan Krum tardó en llegar y Harry se vio obligado a reducir la velocidad hasta casi flotar para no cruzar el más preciado de todos los Weirs. Puedes, respondió finalmente. Una suave inclinación hacia adelante hizo que la escoba de Harry lo derribara. Abajo, pudo ver a Shitlin agazapada protectora sobre su nido. Sus alas estaban ligeramente desplegadas, creando una protección adicional en un círculo aún más amplio alrededor de sus huevos. ¿Están los huevos a salvo?, preguntó Harry, aunque sabía la respuesta. El Bunjib nunca los tocó, ¿verdad? Las protecciones que colocaste fueron bien pensadas. Ningún daño ni garra tocó a los futuros polluelos, respondió Dan Krum. ¡Genial! Harry sonrió. Esos pequeños dragones serán muy especiales cuando nazcan. Ha pasado demasiado tiempo desde que los polluelos volaron por estos cielos, asintió Dan Krum. Habrá más pronto, ¿verdad? Que los Bunjib se lleven las otras nidadas no impedirá que tu clan tenga más crías, ¿verdad? Preguntó Harry. No. Habrá más polluelos en el próximo giro del sol. Muchas de las hembras ya están pensando en ese futuro, declaró Dan Krum. ¡Genial! Me alegra mucho oír eso, dijo Harry. Me alegra que hayamos podido ayudar. Dan Krum apartó la mirada y Harry tuvo la impresión de que lo que estaba pensando no le resultaba cómodo. El tono amarillento de sus ojos reforzó esa idea. Finalmente, se giró y curvó su largo cuello para quedar frente a Harry. Gracias, portavoz de los dragones. Nos has enseñado que no todos los bípedos son malos. Y aunque lo sabíamos, no estábamos dispuestos a confiar, ni siquiera en los bípedos que cuidan esta tierra donde vivimos. Tu marca fue bien recibida. Todos los opaleyes te apoyan y te ayudarán eternamente, donde y cuando sea necesario, declaró. De nada, Dan Krum, respondió Harry, con las orejas ardiendo de vergüenza por el cumplido. Y gracias. Me siento profundamente honrado de contar con tu amistad. ¿Y qué pasa con el ladrón?, preguntó Dan Krum. Estamos aprendiendo todo lo que podemos sobre ello tan rápido como podemos, respondió Harry. Con suerte, en un par de días más sabremos lo suficiente para poder detectarlos siempre si se acercan a los Weirs nuevamente. De acuerdo, orador, dijo Dan Krum, echando la cabeza hacia atrás para mirar hacia el Weir de Shitlin. Un par de días y luego quemaremos al ladrón como se merece. Harry parpadeó. No era eso lo que quería decir. No es que fuera a discutir. 2 días no eran suficientes. Era simplemente su mejor estimación de cuando Newt podría llegar y empezar a encontrar las respuestas al misterio del Bunjib que aún buscaban. Sabía que los dragones ya habían sido más que generosos con su paciencia. 2 días, al menos.